Capítulo 7. Curación de las heridas y transformación de las máscaras. Antes de proceder a la descripción de las etapas de curación para cada clase de heridas y máscaras, expondré lo que he observado con respecto a la forma en que cada tipo habla, se sienta, baila y realiza otras actividades, lo cual esclarece las diferencias en los comportamientos relacionados con las máscaras. La manera de hablar y la voz son diferentes según la máscara. El huidizo tiene la voz apagada y débil. El dependiente usa voz infantil, así como un tono quejumbroso. El masoquista finge sentimientos con la voz para parecer una persona interesada. El rígido habla de manera más bien mecánica y reservada. El controlador tiene una voz sonora. Las siguientes son las maneras como baila cada uno de los tipos de caracteres. El huidizo no gusta particularmente de bailar. Cuando lo hace, se mueve poco y de manera recogida para no hacerse notar. La actitud que emana de él es "no me miren demasiado". El dependiente prefiere los bailes de contacto porque le presentan la oportunidad de estrecharse contra su pareja. Algunas veces parece suspenderse de esta. De él emana "miren cómo le gusta a mi pareja". El masoquista baila con mucho gusto y lo aprovecha para expresar su sensualidad. Baila por el placer de bailar. Lo que emana de él es "miren cuán sensual puedo ser". El controlador ocupa mucho espacio. Adora bailar y lo aprovecha para seducir. Representa principalmente una oportunidad para ser mirado. Lo que emana de él es "mírenme". El rígido baila muy bien y con ritmo pese a la rigidez de sus piernas. Llama la atención para no equivocarse y es el que suele tomar la iniciativa durante el baile. Los muy rígidos son serios, su porte es muy erguido e incluso parecen contar sus pasos cuando bailan. Lo que emana del rígido es "miren qué bien bailo". ¿Qué tipo de automóvil prefieres? Las siguientes descripciones te indican cuál es la personalidad que influye en tu elección. El huidizo elige los automóviles de colores oscuros que pasan desapercibidos. El dependiente prefiere un auto cómodo que difiera de las normas. El masoquista elige un automóvil pequeño de poco espacio interior. El controlador compra automóviles potentes y llamativos. El rígido prefiere un auto clásico y de alto rendimiento que valga el dinero que invirtió en él. La manera de sentarse indica qué sucede en la persona mientras habla o escucha. El huidizo se hace pequeño en la silla y oculta los pies bajo sus muslos. Como no tiene los pies sobre la tierra, puede evadirse con mayor facilidad. El dependiente se suma en la silla o se apoya en algo como en el brazo del sillón o de un sillón vecino, por ejemplo, y la parte superior de la espalda se encorva hacia adelante. El masoquista se sienta con las piernas separadas. Al igual que en otras situaciones, elige una silla o un sillón que no le convenga y que le parezca incómodo. El controlador se sienta e inclina su cuerpo hacia atrás, se cruza de brazos mientras escucha cuando se le habla, pero se inclina hacia el frente para convencer mejor a su interlocutor. El rígido se sienta muy erguido, puede incluso estrechar las piernas entre sí y alinearlas con su cuerpo, lo cual acentúa su postura rígida. Cuando cruza las piernas y los brazos es para no sentir lo que sucede. En varias ocasiones durante las entrevistas he tenido la oportunidad de comprobar que una persona puede cambiar varias veces su forma de sentarse según lo que esté ocurriendo en ella. Consideremos el ejemplo de alguien que tiene las heridas de injusticia y de abandono. Cuando habla de problemas en su vida, su cuerpo se ablanda y la parte superior de su espalda se encorva, es decir, está en su herida de abandono. Algunos minutos después, cuando le hago una pregunta sobre un tema que no desea abordar, su cuerpo se endereza y se pone rígido, y me responde que todo marcha bien en ese aspecto. En la forma de hablar también se observan varios cambios durante la conversación. Podría continuar así con muchos otros ejemplos. Estoy segura de que en los próximos meses podrás reconocer en qué momento tú mismo o alguno de tus conocidos lleva alguna máscara a partir de tus propias actitudes físicas y psicológicas y las de ellos. De esta manera sabrás cuál es el temor que vives en ese momento.
También he observado un hecho muy interesante en relación con los temores. Durante la lectura de este libro habrás notado que he mencionado el temor más grande que tiene cada tipo de carácter. Lo que he podido observar al respecto es que la persona que lleva una máscara determinada no se percata de su temor, en tanto que quienes la rodean ven con facilidad lo que ella desea evitar a toda costa. El pánico es el temor más grande del huidizo. No se da cuenta de él porque se eclipsa justamente antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en que podría sentirlo. Sin embargo, los que se encuentran con él advierten su pánico, ya que sus ojos lo traicionan la mayor parte del tiempo. La soledad es el temor más grande del dependiente. No lo ve porque se las ingenia para casi nunca estar solo. Cuando lo está, se hace creer a sí mismo que se encuentra bien sin percatarse de que busca febrilmente ocupaciones para pasar el tiempo. Ante la ausencia de alguna presencia física, el televisor o el teléfono le sirven de compañía. A las demás personas les es más fácil ver y sobre todo sentir este gran temor a la soledad que tiene. Sus ojos tristes también lo traicionan. La libertad es el temor más grande del masoquista. No se cree ni se siente libre a causa de las numerosas limitaciones y obligaciones que se impone. Sin embargo, sus conocidos lo consideran muy libre, ya que por lo general encuentra los medios y el tiempo para hacer lo que decide hacer sin esperar a que los demás decidan por él. Aun cuando lo que decida le impida ser libre, los demás pensarán que si quisiera, tendría la plena libertad de decidir lo contrario. Sus ojos grandes y abiertos nos muestran su gran interés en todo, así como su deseo de vivir muchas experiencias. La disociación y la negación son los temores más grandes del controlador. No se percata hasta qué grado crea situaciones de conflicto o problemas para dejar de hablar con alguien. Aunque atrae las separaciones o situaciones en que rehúsa a otros, no advierte que las teme. Por el contrario, cree que estas separaciones o negativas son lo mejor para él, pues piensa que así no fracasará. El hecho de que sea muy sociable y tenga facilidad para conocer gente le impide percatarse del número de personas que ha hecho a un lado en su vida. Quienes lo rodean se dan cuenta de esto fácilmente. Sus ojos también lo traicionan, pues cuando monta en cólera se endurecen y pueden incluso atemorizar a los demás al punto de distanciarlos. La frialdad es el temor más grande del rígido. Le es difícil reconocer esta frialdad, pues se considera una persona cálida que hace lo posible para que todo resulte justo y armonioso a su alrededor. También suele ser fiel a sus amigos. Sin embargo, los demás perciben esta frialdad en él no solo en sus ojos, sino en su actitud seca y tensa, sobre todo cuando siente que se le acusa de manera injusta. La primera etapa para sanar una herida radica en reconocerla y aceptarla, sin estar necesariamente de acuerdo con el hecho de que existe. Aceptar significa mirarla, observar con detenimiento y saber que tener situaciones que solucionar forma parte de la experiencia del ser humano. No eres una mala persona solo porque algo te lastime. Ser capaz de crearte una máscara para no sufrir ha sido un acto heroico, un acto de amor contigo mismo. Esta máscara te ha ayudado a sobrevivir y a adaptarte al medio ambiente familiar que tú mismo elegiste antes de encarnar. La verdadera razón por la que nacemos en una familia o por lo que somos atraídos a personas que tienen la misma herida que nosotros es que en un principio nos agradó el hecho de que los demás fueran como nosotros. No logramos hallar algo mejor. Sin embargo, después de algún tiempo, comenzamos a encontrar defectos en los demás, a no aceptarlos como son. Intentamos, por lo tanto, cambiarlos, sin advertir que lo que no aceptábamos en los otros eran los aspectos que teníamos nosotros mismos y que no deseábamos ver por temor a tener que cambiar. Creíamos que debíamos transformarnos cuando en realidad debíamos curarnos. Por ello es tan benéfico conocer nuestras heridas, ya que esto nos permite sanarlas antes de querer cambiarnos a nosotros mismos. Recuerda además que cada una de estas heridas es resultado de la acumulación de experiencias reunidas en varias vidas pasadas. Por consiguiente, es perfectamente normal que te sea difícil enfrentarlas en esta.
Ya que no las solucionaste en vidas anteriores, no puedes esperar que esto suceda con tan solo decir quiero sanar. Sin embargo, la voluntad y la decisión de sobreponerte a tus heridas son el primer paso hacia la compasión, la paciencia y la tolerancia contigo mismo. Estas cualidades que desarrollarás al mismo tiempo con los demás son dádivas que te aporta el proceso de curación. Estoy segura de que al leer los capítulos anteriores descubriste las heridas de tus seres queridos, lo cual sin duda te ha ayudado a comprender mejor sus comportamientos y en consecuencia a ser más tolerante con ellos. Como mencioné, es importante no apegarte de manera literal a las palabras utilizadas para identificar las heridas o las máscaras. Quizá vivas una experiencia de rechazo, por ejemplo, y te sientas traicionado, abandonado o humillado, o la consideres una injusticia. Cuando alguien sea injusto contigo, quizá te evoque sentimientos de rechazo, humillación, traición o abandono. Como verás, no es la experiencia lo que importa, sino lo que sientes ante esta experiencia. Por ello es tan importante, con el objetivo de que reconozcas mejor tus heridas, que te refieras a la descripción de las características del cuerpo físico en lugar de mencionar las características del comportamiento. El cuerpo no miente jamás, sino que refleja lo que sucede en los planos emocional y mental. Te sugiero que leas varias veces la descripción física de cada herida para reconocer bien las diferencias entre cada una de ellas. Sé que cada vez es mayor el número de personas que recurre a la cirugía estética para corregir algunos aspectos de su cuerpo físico. En mi opinión, se hacen una jugarreta a sí mismas, porque no por dejar de ver las características de la herida en el cuerpo, ésta necesariamente habrá sanado. Muchas personas que recurrieron a la cirugía plástica han manifestado su decepción cuando vieron aparecer de nuevo, después de 2 o 3 años, lo que inicialmente desearon quitar u ocultar. Esta es además la razón por la cual los médicos especializados en cirugía estética nunca garantizan su trabajo de por vida. Sin embargo, si por amor a ti mismo decides hacerle cambios a tu cuerpo físico mediante este tipo de procedimiento, estando consciente de tus heridas y trabajando tu cuerpo emocional, mental y espiritual, hay muchas probabilidades de que esta cirugía te beneficie y de que tu cuerpo la acepte bien. Aunque algunas personas se hacen una mala pasada en el plano físico, hay otras que lo hacen en su comportamiento, es decir, en su actitud interior. Lo he observado con regularidad en mi taller, Caracteres y Heridas, durante el cual explico estas heridas a detalle. Los participantes se identifican completamente con la descripción de un determinado comportamiento cuando su cuerpo demuestra otro tipo de herida. Recuerdo, entre otros, el caso de un joven de unos 30 años que me relató que sentía rechazo desde pequeño. Sufría por no haber tenido una relación estable a causa, según él, de los numerosos rechazos que había sufrido. Sin embargo, su cuerpo físico no mostraba ningún signo de rechazo. Después de unos momentos le pregunté, ¿estás seguro de que padeciste rechazo y no injusticia? A continuación le expliqué que su cuerpo mostraba más bien los signos de la herida de injusticia. Se sorprendió mucho. Le sugerí que se tomara un tiempo para reflexionarlo a fondo. Cuando lo volví a ver a la semana siguiente, estaba entusiasmado y me comunicó que había comprendido y esclarecido las cosas a fondo durante esos días y que se había percatado completamente de su herida de injusticia. Este tipo de ejemplo no es sorprendente, ya que el ego hace todo lo posible para que no veamos nuestras heridas. Está convencido de que al hacerlo no sabremos curar el dolor que se relaciona con ellas. Nosotros somos quienes nos hemos convencido de crear estas máscaras con la finalidad de evitar ese sufrimiento. El ego siempre cree seguir el camino más fácil, pero en realidad nos complica la vida. Quizá parezca difícil que la inteligencia dirija nuestra vida, pues hacerlo exige esfuerzo. Sin embargo, la verdad es que la inteligencia simplifica en gran medida nuestra vida. Mientras más tiempo esperemos para curar nuestras heridas, más se agravarán. Cada vez que vivimos una situación que despierta y toca una herida, nos añadimos una capa más. Es como una llaga que se agranda y mientras más se empeore, más temeremos que la toquen. Y así se vuelve un círculo vicioso que a la larga se convierte en obsesión.
la de que todo el mundo existe para hacernos sufrir. Por ejemplo, la persona que es muy rígida verá injusticia en todas partes y se transformará en una perfeccionista excesiva. La persona muy huidiza a su vez se sentirá rechazada por todos y vivirá convencida de que nadie la puede amar, etc. La ventaja de reconocer nuestra o nuestras heridas es que finalmente emprenderemos el camino correcto. Antes actuábamos como la persona que va al médico para curar su hígado cuando lo que padece son problemas cardíacos. Esta situación puede durar muchos años, como la del joven que intentaba encontrar una solución al rechazo que creía sentir sin que nada se solucione. Después de haber tocado lo que realmente lo lastimaba, estuvo en condiciones de solucionar su problema y de activar la curación de la herida. Cabe señalar que hay una diferencia entre llevar la máscara del dependiente y sufrir una dependencia afectiva. No solo las personas que tienen la herida de abandono y por consiguiente la máscara del dependiente sufren carencia afectiva. Cualquier persona, sin importar la herida que sufra, puede ser dependiente en el plano afectivo. ¿Por qué? Porque nos volvemos dependientes afectivos cuando sufrimos carencia afectiva y sufrimos carencia afectiva cuando no nos amamos lo suficiente. Por consiguiente, buscamos el amor de otros para poder convencernos de que es factible ser amados. Cada máscara existe precisamente para indicarnos que nos impedimos ser nosotros mismos porque no nos amamos lo suficiente. De hecho, recuerda que todos tus comportamientos relacionados con cada una de las máscaras son reacciones y no comportamientos basados en el amor a ti mismo. Antes de seguir adelante, resumiré las explicaciones de los 5 capítulos precedentes sobre el progenitor con el que generalmente se vive cada una de las heridas, lo cual es importante para poder sanarlas. El rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. El huidizo se siente rechazado por la persona de su mismo sexo, la acusa de rechazarlo y siente más ira hacia ésta que a sí mismo. Sin embargo, cuando vive una situación de rechazo con una persona del sexo opuesto, se rechaza a sí mismo, lo cual le induce a sentir aún más ira consigo mismo. También es muy posible que crea sufrir rechazo en ciertas experiencias con personas del sexo opuesto, cuando en realidad se trata de abandono. El abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto. El dependiente se siente fácilmente abandonado por las personas del sexo opuesto, lo cual lo induce a acusarlas más que a acusarse a sí mismo. Cuando sufre una experiencia de abandono con alguien de su mismo sexo, se acusa a sí mismo por no haber prestado la suficiente atención al otro o por no haber sabido cómo prestar la atención adecuada. Lo que con frecuencia percibe como una situación de abandono con las personas de su mismo sexo es en realidad rechazo. La humillación por lo general se vive con la madre, sea hombre o mujer quien la vive. El masoquista se siente humillado con facilidad con las personas del sexo femenino, además de que tiende a acusarlas. Si tiene una experiencia de humillación con alguien del sexo masculino, se acusa a sí mismo y se avergüenza de sus comportamientos o pensamientos ante el otro. Esta herida puede vivirse excepcionalmente con el padre si fue éste quien se ocupó de las necesidades físicas del niño, le enseñó a comportarse, a comer, a vestirse, etc. Si este es tu caso, debes invertir femenino por masculino en lo antes descrito. La traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. El controlador se siente fácilmente traicionado por las personas del sexo opuesto y tiende a acusarlas por el dolor o las emociones que siente. Cuando vive una experiencia de traición con alguien del mismo sexo, se acusa a sí mismo y se reprocha no haber anticipado esta experiencia para poder evitarla. Es muy probable que lo que considera traición por parte de las personas de su mismo sexo sea en realidad una experiencia que activa su herida de injusticia. La injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. El rígido sufre la injusticia con las personas de su mismo sexo y las acusa de ser injustas con él. Si enfrenta una situación que considera injusta con alguien del sexo opuesto, no lo acusará, sino que se acusará a sí mismo de ser injusto o incorrecto. Hay muchas posibilidades de que esta experiencia de injusticia con las personas del sexo opuesto sea más bien de traición.
Si sufre mucho, puede incluso sentir ira mortal. Mientras más nos dañen estas heridas, más normal y humano será reprochar al progenitor que creemos responsable de habernos hecho sufrir. Más adelante desahogaremos este rencor o este odio en las personas del mismo sexo que los progenitores que nos dañaron. Es normal, por ejemplo, que un joven odie a su padre porque siempre lo ha hecho sentir rechazado y que con el tiempo transfiera este odio a los hombres o a su hijo, quien se sentirá rechazado. Reprochamos de manera inconsciente a este progenitor por tener esa misma herida y se transforma en un modelo ante nuestros ojos que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. Nuestra preferencia también inconsciente será tener otro modelo, lo que obedece al rechazo por asemejarnos a él, ya que nos desagrada lo que vemos reflejado. Las heridas no pueden sanarse más que con un perdón verdadero a nosotros mismos y a nuestros padres. Sin embargo, no importa cuál de las 5 heridas vivamos con las personas del sexo opuesto o con el progenitor que consideramos responsable de ella, pues nosotros mismos nos reprochamos. Por ello, tendemos a castigarnos mediante un accidente indirecto o con algo que físicamente nos hace daño. El humano cree que el castigo es un medio para expiar su culpabilidad. En realidad, la ley espiritual del amor afirma todo lo contrario. Mientras más nos creamos culpables y más nos castiguemos, con mayor frecuencia atraeremos el mismo tipo de situaciones. Esto significa que mientras más nos acusemos, más volveremos a enfrentar los mismos problemas. Por lo tanto, sentirse culpable dificulta el perdón, que es una etapa importante hacia el proceso de curación. Además de culpabilidad, con frecuencia sentimos vergüenza cuando nos acusamos de haber herido a alguien o cuando alguien nos acusa de haberlo hecho sufrir la o las heridas que no hemos llegado a aceptar. En el capítulo sobre la herida de humillación, hablé de la vergüenza, porque es el rasgo más evidente en el masoquista. Si bien todo el mundo siente vergüenza en uno u otro momento, esta es mucho más intensa cuando no aceptamos que hacemos padecer a otros la misma experiencia que no queremos que nos hagan sufrir. Cuando se cometen abusos graves que en ocasiones llegan a la violencia, significa que las personas causantes tienen heridas que les dañan a tal grado que han perdido el control. Por este motivo suelo decir, no hay personas malvadas en este mundo, sino solo personas que sufren. No se trata de justificarlas, sino de aprender a tenerles compasión, ya que condenarlas o acusarlas no les ayudará, pero podemos ser compasivos aún sin estar de acuerdo con su conducta. Esta es una de las ventajas que obtenemos al percatarnos de nuestras propias heridas y de las de los demás. He observado también que es raro que una persona no tenga ninguna herida. En lo que a mí concierne, mencioné que tengo 2 heridas importantes que sanar en esta vida, la de injusticia y la de traición. Vivo la injusticia con las personas de mi mismo sexo y la de la traición con las del sexo opuesto. Como la injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo, cuando siento esta emoción con una persona del sexo femenino, la acuso de ser injusta, mientras que cuando la injusticia proviene del sexo masculino, me considero injustamente tratada y me encolerizo conmigo misma. En ocasiones me avergüenzo y algunas veces siento esta injusticia con los hombres como una traición. Por consiguiente, es posible ver la máscara del controlador y del rígido en el cuerpo de quienes, como yo, sufren las heridas de injusticia y de traición. Hay personas que tienen las heridas de rechazo y abandono al mismo tiempo, por lo cual llevan las máscaras de huidizo y de dependiente. En ocasiones, la parte superior del cuerpo refleja una herida, en tanto que la porción inferior refleja la otra. En algunas personas, la diferencia se presenta del lado derecho y del izquierdo. Con el tiempo y la práctica es cada vez más fácil identificar las máscaras con una sola mirada. Si confiamos en nuestra intención, nuestro ojo interno podrá verlas rápidamente. Cuando el cuerpo de una persona corresponde a la máscara del controlador, pero su cuerpo es más bien flácido o sus ojos son de dependiente, puede deducirse que tiene tanto la herida de traición como la de abandono. Por supuesto, puede haber otras combinaciones. Alguien más puede tener el cuerpo grande del masoquista y ser al mismo tiempo muy rígido. Con ello, sabremos que sufre las heridas de humillación e injusticia.
Las personas que tienen un cuerpo muy voluminoso, de masoquista, con las piernas cortas y los talones pequeños de huidizo, manifiestan humillación y rechazo. También es posible tener 3, 4 o incluso las 5 heridas. Algunas veces predomina alguna de ellas, mientras que las demás son menos evidentes o todas pueden ser de poca importancia. Cuando una máscara predomina, significa que la persona la utiliza con más frecuencia que las otras para protegerse. Si la máscara ocupa muy poco lugar en el cuerpo de la persona, es porque ésta no suele sentir la herida que se relaciona con esa máscara. El que una máscara sea dominante no significa que exprese la herida más importante que debe sanarse. En efecto, intentamos ocultar la herida que nos hace sufrir más. Mencioné en los capítulos previos que desarrollamos las máscaras del rígido, injusticia, y la del controlador, traición, que son de control y de fuerza, con la intención de ocultar la herida de rechazo, abandono o humillación. Esta fuerza sirve para esconder lo que nos hace más daño y explica por qué es frecuente ver que una de estas 3 heridas aparece con la edad, debido a que el control tiene sus límites. Gracias a su capacidad de control, la máscara del rígido es la que tiene mayores posibilidades de ocultar otra herida. La persona masoquista y rígida, por ejemplo, puede llegar a controlar su peso durante cierto tiempo, pero cuando pierde el control, engorda. El alma que llega a la tierra a solucionar una herida de traición busca un progenitor del sexo opuesto que sea fuerte y sólido, que sepa ocupar su lugar, que no pierda el control y que no sea demasiado emotivo. Al mismo tiempo, el controlador desea que este progenitor sea comprensivo, que confíe en él y que responda a todas sus expectativas y necesidades de atención, lo cual le evitará sentirse abandonado y traicionado. Si el progenitor muestra indiferencia, el controlador se sentirá abandonado. Pero si muestra alguna debilidad con los demás o falta de confianza consigo mismo, lo vivirá como traición. Si el progenitor del sexo opuesto es demasiado autoritario, agresivo o violento, el controlador con frecuencia entablará una relación de fuerza con él durante la adolescencia, misma que alimentará la herida de traición en ambos. El humano se especializa en encontrar todo tipo de buenas razones y explicaciones cuando cambia su cuerpo. Sin embargo, no está dispuesto a querer verse y le es particularmente difícil aceptar la idea de que el cuerpo humano posee gran inteligencia. No desea admitir que el cambio más mínimo en su cuerpo físico es una forma de atraer su atención a algo que vive en su interior y que por el momento no quiere advertir. Si el humano tan solo se percatara de que, cuando su cuerpo decide atraer su atención hacia uno de sus comportamientos interiores, significa en realidad que su Dios interno está utilizando su cuerpo físico para despertar su conciencia en cuanto a lo que requiere para poder enfrentar lo que teme ver. No obstante, preferimos continuar en el temor de descubrir nuestras heridas, llevamos las máscaras que hemos creado para ocultarlas y creemos que así sanaremos. Recuerda, solo portamos las máscaras cuando tememos sufrir y revivir la herida que supuestamente éstas protegen. Adoptamos los comportamientos descritos en los capítulos previos solo cuando utilizamos nuestras máscaras. Tan pronto como la máscara queda en su lugar, dejamos de ser nosotros mismos y manifestamos comportamientos relacionados con la máscara que portamos. Lo ideal sería poder reconocer de inmediato la máscara que nos hemos colocado a fin de identificar la herida que intentamos ocultar sin juzgarnos ni criticarnos. Es posible cambiar una o varias máscaras a lo largo del día o utilizar la misma durante varios meses o años antes de que salga a la superficie. En el momento en el que te des cuenta de esto, alégrate de haberlo hecho y agradécelo a la persona que tocó tu herida, ya que te permitió descubrir lo que no has sanado. Por lo menos habrás adquirido conciencia de ello y te concederás el derecho a aceptarte. Es ante todo importante otorgarte el derecho a tomar el tiempo necesario para sanar. Cuando puedas decirte con regularidad, bueno, me he colocado tal máscara y es por esta razón que he reaccionado de tal forma, tu curación habrá avanzado. Recuerda que nunca he conocido a una persona con todas las características mencionadas de una sola herida.
La descripción del carácter de cada una tiene por objetivo ayudarte a que te reconozcas en algunos de los comportamientos que se relacionan con tu herida. Ahora, recapitularé sobre cómo saber cuándo te colocas la máscara para protegerte o cuándo alguien más se la ha colocado. Cuando se activa tu herida de rechazo, te colocas la máscara del huidizo, que te incita a desear huir de la situación o de la persona que crees que es la causa del rechazo por temor a sentirte en pánico o impotente. Esta máscara también puede convencerte de que seas lo más invisible posible, te retraigas a tu interior y no digas o hagas algo que provoque que el otro te rechace aún más. También te hace creer que no eres lo suficientemente importante para ocupar el lugar que te corresponde, que no tienes el derecho a existir tanto como los demás. Cuando se activa tu herida de abandono, te colocas la máscara del dependiente, que te hace ser como el niño pequeño que tiene necesidad de atención y la busca llorando, quejándose o siendo sumiso ante lo que sucede porque no cree poder lograrlo solo. Esta máscara te hace realizar maniobras para evitar que te dejen o para recibir más atención. Puede incluso convencerte de que te enfermes o seas víctima para obtener el apoyo o el soporte que buscas. Cuando la herida de humillación se activa, te colocas la máscara del masoquista, que te hace olvidar tus necesidades para no pensar sino en lo de los demás y transformarte en la buena persona generosa, siempre dispuesta a prestar sus servicios, incluso más allá de tus límites. También te las ingenias para cargar sobre tu espalda las responsabilidades y los compromisos de quienes parecen tener dificultades para realizar lo que deben, aún antes de que te lo pidan. Haces todo lo posible por ser útil, sobre todo para no sentirte humillado ni rebajado. Asimismo, te las arreglas para no ser libre, aun cuando eso es tan importante para ti. Cada vez que tus actos o tu manera de proceder son motivados por el temor a sentir vergüenza o humillación, indica que llevas puesta tu máscara del masoquista. Cuando vives la herida de traición, te coloca la máscara del controlador, que te vuelve desconfiado, escéptico, defensivo, autoritario y tolerante a causa de tus expectativas. Haces todo lo posible para demostrar que eres una persona fuerte y que no te dejas llevar o manejar fácilmente. Sobre todo, intentas mostrar que no permites que los demás decidan por ti. Esta máscara te obliga a hacer todo lo posible para evitar perder tu reputación al grado de mentir. Olvidas tus necesidades y echas mano de lo necesario para que los otros piensen que eres una persona fiable en la cual pueden depositar su confianza. Esta máscara también te hace proyectar la apariencia de una persona segura de sí misma, incluso cuando no tienes confianza en ti mismo y dudas de tus decisiones o actos. Cuando se activa la herida de injusticia, te colocas la máscara del rígido, que hace de ti una persona fría, brusca y seca en el nivel de tu tono muscular y tus movimientos. Al igual que tu actitud, tu cuerpo también se vuelve rígido. Esta máscara te hace ser a sí mismo muy perfeccionista y vivir sentimientos de ira, impaciencia, crítica e intolerancia contigo mismo. Eres muy exigente y no respetas tus límites. Cada vez que te controlas, que te contienes y eres duro contigo, significa que te has colocado tu máscara del rígido. Portamos una máscara no solo en cada ocasión que tememos sentir la herida con alguien más, sino también cuando tememos percatarnos de que nosotros mismos hacemos a otros vivir determinada herida, porque queremos ser amados o por temor a perder el amor de los demás. Por ello, adoptamos un comportamiento que no corresponde a lo que somos y nos transformamos en alguien más. Como el comportamiento que dicta la máscara nos exige esfuerzo, en consecuencia creamos expectativas en los demás. Lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar y no los halagos, la gratitud, el reconocimiento o el apoyo que proviene de los demás. Sin embargo, no olvides hasta qué punto tu ego te puede jugar una mala pasada para que no tomes conciencia de tus heridas. Nuestro ego está convencido de que si nos percatamos de ellas y las eliminamos, quedaremos desprotegidos y eso nos hará sufrir. Las siguientes son las formas en que cada tipo de carácter deja que su ego le haga jugarretas.
El huidizo se convence de que se ocupa bien de sí mismo y de los otros para no sentir los diferentes tipos de rechazo que experimenta. El dependiente gusta de hacerse el independiente y decir a quien quiera escucharlo hasta qué punto se siente bien solo y no necesita a nadie. El masoquista se convence de que todo lo que hace por los demás le da a cambio un enorme placer y que cuando lo hace atiende sus necesidades. Es muy bueno para decir, así como pensar, que todo marcha bien y para encontrar justificaciones para las situaciones o las personas que lo humillan. El controlador está convencido de que nunca miente, de que siempre cumple su palabra y de que no le teme a nadie. El rígido gusta de decir a todos cuán justo es y que no tiene problemas en la vida. Además, prefiere creer que tiene muchos amigos que lo quieran como es. Debemos sanar las heridas interiores al igual que lo hacemos con las heridas físicas. ¿Alguna vez te has sentido tan impaciente por hacer desaparecer un grano en tu rostro que lo exprimiste sin cesar? ¿Qué sucedió? Es probable que el grano haya persistido mucho tiempo, ¿no es así? Esto es lo que sucede cuando no confiamos en el poder de curación de nuestro cuerpo. Para que cualquier problema desaparezca, es necesario primero aceptarlo y brindarle amor incondicional, en lugar de desear que desaparezca. Tus heridas profundas también tienen necesidad de que las reconozcas, las ames y las aceptes. Recuerda que amar incondicionalmente es aceptar, incluso si no estás de acuerdo ni comprendes el motivo de ciertas situaciones. Amar una herida o amar los granos en tu rostro significa aceptar que los creaste por una razón específica y sobre todo con la finalidad de ayudarte. En lugar de querer que desaparezcan tus granos, debes utilizarlos para adquirir conciencia de un aspecto de ti que no deseas ver. De hecho, estos granos intentan atraer tu atención para que te percates, entre otras cosas, de que en este momento tal vez temas dar la cara a una situación cualquiera y que este temor te impide ser tú mismo. Al adoptar esta nueva actitud, ya no verás el grano de la misma forma, ¿no es así? Incluso se lo agradecerás. Si decides vivir esta experiencia y adoptar este tipo de actitud mental, sin duda los granos desaparecerán mucho más rápido, ya que habrán sido reconocidos y amados por su utilidad. Aceptar que, el hecho sobre todo de que lo que temes o reprochas a los demás, lo haces tú mismo a los otros y principalmente a ti mismo. Los siguientes son algunos ejemplos que demuestran hasta qué punto en ocasiones podemos dañarnos a nosotros mismos. Quien sufre rechazo alimenta su herida cada vez que se considera una nulidad, bueno para nada, incapaz de marcar alguna diferencia en la vida de los demás, y lo hace también cada vez que huye de una situación. Quien sufre abandono alimenta su herida cada vez que abandona un proyecto en el que tenía mucho interés, que se deja caer, que no se ocupa lo suficiente de sí mismo y que no se presta la atención que necesita. Infunde temor en otros al apegarse en exceso a ellos. También de esta forma se las ingenia para perderlos y estar de nuevo solo. Hace sufrir mucho a su cuerpo y se crea enfermedades para atraer la atención. Quien sufre humillación alimenta su herida cada vez que se rebaja, que se compara con otros, que se minimiza o se acusa de estar gordo, de no ser bueno, de carecer de voluntad, de aprovecharse de algo, etc. Se humilla vistiendo ropas que no le favorecen y que ensucia. Hace sufrir a su cuerpo dándole demasiados alimentos que digerir y asimilar. Sufre al asumir las responsabilidades de los demás, lo cual lo priva de libertad y de tiempo para sí mismo. Quien sufre traición alimenta su herida mintiéndose, convenciéndose de creer lo que es falso y no cumpliendo los compromisos que tiene consigo mismo. Se castiga al hacer todo por sí mismo, porque no confía en los demás y no delega nada. Si delega, se ocupa tanto en asegurarse de que los demás hagan lo que espera de ellos, que se priva de pasarla bien consigo mismo. Quien sufre injusticia alimenta su herida siendo muy exigente consigo mismo, no respeta sus límites y vive muchas tensiones. Es injusto consigo mismo, pues se critica y no logra ver sus cualidades y lo que hace bien. Sufre cuando solo ve lo que no ha hecho o los errores que ha cometido. Se provoca sufrimiento por su propia dificultad para brindarse placer.
Mencioné antes la importancia de aceptar incondicionalmente nuestras heridas. También es fundamental aceptar las máscaras que has permitido que tu ego cree para ocultar tus heridas y evitarte sufrimiento. Amar y aceptar una herida significa reconocerla, saber que has vuelto a la tierra para solucionarla y aceptar que tu ego ha deseado protegerte al crear una máscara. Por consiguiente, agradécete por haber tenido el valor de crear y conservar una máscara que ha contribuido a ayudarte a sobrevivir. Sin embargo, esa máscara hoy te perjudica más que ayudarte. Ha llegado el momento de que decidas que puedes vivir aún si te sientes herido. Ya no eres ese niño pequeño que no podía curar su herida. Ahora eres un adulto con experiencia y madurez, con una perspectiva diferente de la vida y con la intención en lo sucesivo de amarse más. En el primer capítulo mencioné que cuando creamos una herida pasamos por 4 etapas. En la primera somos nosotros mismos. En la segunda sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos porque no les conviene a los adultos que nos rodean. Por desgracia, los adultos no se dan cuenta de que el niño intenta descubrir quién es y en lugar de dejarlo ser él mismo, se dedican a decirle quién debe ser. La tercera etapa es la de rebelión ante el dolor que se vive. Es el momento en que el niño comienza a entrar en crisis y a oponerse a sus padres. La última etapa, la de resignación, comienza cuando decidimos crearnos una máscara con la intención de no decepcionar a los otros y sobre todo para no revivir el sufrimiento de no ser aceptados cuando somos nosotros mismos. La curación se habrá completado cuando puedas invertir las 4 etapas y comiences por la última para regresar a la primera en la que volverás a ser tú mismo. En este proceso, la primera etapa consiste en adquirir conciencia de la máscara que llevas. Lo lograrás gracias a los 5 capítulos previos en que se describe cada una de las heridas. La segunda etapa la experimentarás cuando sientas rebelión durante la lectura de los capítulos o cuando te resistas a aceptar tu responsabilidad y prefieras acusar a los demás de tu sufrimiento. Debes decirte que es normal que todo ser humano se resista cuando descubre aspectos de sí mismo que no le agradan. Esta etapa es diferente para cada persona. Algunos sienten más rebelión y resistencia que otros. La intensidad de la rebelión depende de tu grado de aceptación, de tu grado de apertura y de la profundidad de tu herida en el momento en que te percates de lo que sucede en ti. En la tercera etapa te otorgas el derecho a haber sufrido y a reprochar por ello a uno de tus padres o a ambos. Al percibir el sufrimiento que el niño vivió en ti, serás además más compasivo con ese progenitor y esta etapa a la vez será más profunda. En este tiempo también te será posible aceptar a tus padres y tenerles compasión por lo que han sufrido. Por último, en la cuarta etapa volverás a ser tú mismo y dejarás de creer que necesitas llevar tus máscaras para protegerte. Acepta que la vida está llena de experiencias que sirven para enseñarte lo que es benéfico e inteligente para ti. Esto es lo que se llama amor a uno mismo. En virtud de que el amor tiene un enorme poder de curación y de infundir energía, prepárate para ver más transformaciones en tu vida, tanto en el plano de las relaciones con otros, como en tu aspecto físico. En otras palabras, podrás notar curaciones o cambios en tu cuerpo físico. Recuerda que amarte significa otorgarte el derecho a ser tal como eres ahora. Amarte significa aceptarte aun si les haces a los demás lo mismo que les reprochas. El amor no tiene nada que ver con lo que haces o con lo que posees. El amor verdadero es la experiencia de ser tú mismo. Amarte, por lo tanto, es concederte el derecho a herir a los demás y algunas veces a rechazarlos, a abandonarlos, a humillarlos, a traicionarlos o a ser injustos con ellos, muy a tu pesar. Esta es la primera y la más importante de las etapas en el proceso de curación de tus heridas. Para alcanzar esta etapa más rápido, te sugiero que al final de cada día hagas un balance de lo que sucedió. Pregúntate cuál máscara pudo más para hacerte reaccionar durante cierta situación o para dictar tu conducta ante otros o ante ti mismo. A continuación, tómate el tiempo necesario para anotar tus observaciones sin olvidar sobre todo cómo te sentiste. Para concluir, perdónate al concederte el derecho de haber utilizado esa máscara, sabiendo que hasta ahora creías sinceramente que era el único medio para protegerte.
Recuerda que sentirte culpable y acusarte es el mejor medio para continuar reaccionando de la misma forma cuando se suscite otra situación similar. Ninguna transformación es posible sin la aceptación. ¿Cómo puedes saber si vives completamente esta aceptación? Cuando sepas que tu comportamiento, que ha afectado a alguien más o a ti mismo, forma parte del ser humano, y cuando aceptes asumir las consecuencias, cualesquiera que sean. Esta noción de responsabilidad es primordial para aceptarte. El hecho de ser humano significa que no puedes agradar a todos y que tienes el derecho a tener ciertas reacciones, también humanas, que pueden desagradar a otros. Todo esto sin juzgarte ni criticarte. La aceptación es por consiguiente el elemento desencadenador que pone en marcha la curación. En efecto, descubrirás para tu gran sorpresa que mientras más derecho te des a traicionar, rechazar, abandonar, humillar o ser injusto, menos lo harás. ¿No es sorprendente? Si has seguido mis enseñanzas durante algún tiempo, no te extrañará. Si no es el caso, no te pido que me creas o comprendas, ya que esta idea no puede entenderse intelectualmente, sino que debe vivirse. En todos mis libros, talleres y conferencias repito esta gran ley espiritual de amor, la cual debe comprenderse repetidas veces antes de que pueda ser integrada en nuestra persona. Al darte el derecho a hacer a los demás lo que temes vivir, al grado de haberte creado una o varias máscaras para protegerte, te será mucho más fácil darles el derecho a los demás a actuar de igual manera y en ocasiones a tener los comportamientos que despiertan tus heridas. Consideremos el ejemplo del padre que decide desheredar a una de sus hijas porque se rebeló completamente contra él. La chica ya no desea seguir estudiando y llegar a ser alguien de bien como se esperaba, debido a su gran talento. Ella quizás perciba la decisión de su padre como una traición, un abandono, un rechazo, una humillación o una injusticia. Todo depende de lo que haya venido a solucionar en la tierra. Conocí a una joven que tuvo esta experiencia y la sintió como traición, porque nunca pensó que su padre llegaría tan lejos. Más bien esperaba que aceptara su decisión y a la larga admitiera que ella tenía el derecho a hacer con su vida lo que quisiera. El único medio para curar su herida y dejar de atraer situaciones en que se sentía traicionada por los hombres de su vida fue en primer lugar percatarse de que su padre también se había sentido traicionado por ella. El hecho de que su hija no respondiera a las expectativas que tenía de ella fue para él una forma de traición. Quizá pensó que después de todo, ella debía haber estado agradecida, pues lo que había hecho por ella la ayudaría a ser una mujer joven más responsable que lo honrara. También esperaba que un día ella regresara y le dijera que lo había traicionado y le pidiera perdón. Lo que sucedió entre el padre y su hija nos indica que este hombre vivió el mismo tipo de traición con su propia madre y que ésta, a su vez, lo sufrió también con él. Al averiguar qué vivieron nuestros padres cuando eran jóvenes, advertiremos que la historia se repite de una a otra generación y que esto sucede en la medida en que no haya habido un verdadero perdón. Esto nos ayuda a ser más compasivos y comprensivos con ellos. Cuando hayas descubierto tus heridas, te sugiero que les preguntes a tus padres si tuvieron este mismo tipo de heridas. Recuerda que no necesariamente habrán vivido experiencias idénticas a las tuyas, sino que más bien habrán sentido las mismas heridas y acusado a sus padres de lo mismo que tú. Este paso se vuelve más fácil cuando dejamos de acusarnos por los comportamientos dictados por nuestras heridas y aceptamos que forman parte del ser humano. Entonces nos sentiremos más cómodos para hablar de ello con nuestros padres sin temor a ser acusados, y ellos a la vez, al no sentirse juzgados, se descubrirán más. Cuando hables con ellos, los ayudarás a realizar también su proceso de perdón con sus propios padres, lo cual les permitirá darse el derecho a ser humanos, a tener las heridas que los hacen actuar y a mostrar comportamientos que quizá sean contrarios a lo que les gustaría tener. Cuando hables con el progenitor con el cual has vivido una herida, te sugiero que le preguntes si ha vivido la misma herida contigo. Si por ejemplo eres mujer y le dices a tu madre que te has sentido rechazada por ella desde la adolescencia, pregúntale si ella alguna vez también se sintió rechazada por ti. De este modo le permitirás liberarse de emociones contenidas desde hace tiempo
y que con frecuencia son inconscientes y gracias a ti tu madre se percatará conscientemente de ellas. Este ejemplo también es pertinente en el caso de los hombres con sus padres. Para obtener más detalles acerca del perdón verdadero, te sugiero que leas mis otros libros en los cuales hablo de ello. Recuerda que si has idealizado al progenitor con el que viviste una herida, sobre todo si lo consideras un santo, es completamente normal que te parezca difícil darte el derecho a guardarle resentimiento. Comprende bien que si te parecía un santo, es probable que tuviera la herida de injusticia y que haya logrado controlarse lo suficiente para no mostrarte lo que sentía. Las personas del tipo masoquista también pueden parecer santas a causa de su gran abnegación. Las siguientes son algunas maneras con las que sabrás si tus heridas están en el camino correcto hacia la curación. Tu herida de rechazo está en vías de sanar cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien más parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanar cuando te sientes bien contigo mismo, si estás solo, y buscas cada vez menos llamar la atención. La vida te resulta menos dramática. Poco a poco tienes más deseos de emprender proyectos e incluso si los demás no te apoyan, puedes continuarlos. Tu herida de humillación está en vías de sanar cuando tomas el tiempo para conocer tus necesidades antes que las de los otros. Cargas menos sobre la espalda y te sientes más libre. Deja de crearte tus propios límites. Eres asimismo capaz de hacer preguntas o de exigir sin creer que molestas o que incluso jorobas. Tu herida de traición está en vías de sanar cuando no vives con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo altera tus planes y cedes con facilidad. Cabe señalar que ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y a que todo suceda según lo que planeaste. Ya no intentas más ser el centro de atracción. Cuando te sientes orgulloso porque lograste una hazaña, puedes sentirte bien aun cuando los demás no te reconozcan. La herida de injusticia está en vías de curación cuando te permites ser menos perfeccionista y cometer errores sin montar en cólera o criticarte. Te permites mostrar tu sensibilidad y llorar frente a otros sin perder el control y sin temer que los demás te juzguen. Otra ventaja maravillosa cuando curamos nuestras heridas es que nos convertimos en autónomos y dejamos de ser dependientes afectivos. La autonomía afectiva es la capacidad de saber qué deseamos y entonces emprender las medidas necesarias para realizarlo. Y cuando necesitamos ayuda, sabemos pedirla sin esperar a que sea una persona determinada la que nos la brinde. Cuando alguien desaparece de su vida, la persona autónoma no dice, ¿qué va a ser de mí sola? Siente pena, pero sabe en lo más profundo de su ser que puede sobrevivir sola. Espero que el descubrimiento de tus heridas te haga más compasivo contigo mismo y te ayude a alcanzar una paz interior muy grande al vivir con menos ira, vergüenza y rencores. Estoy consciente de que no es necesariamente fácil enfrentar a quienes nos lastiman. El ser humano ha inventado tantas maneras para reprimir sus recuerdos dolorosos que tiende en gran medida a recurrir a uno de estos medios. Sin embargo, mientras más reprimamos nuestros recuerdos dolorosos, más penetrarán en nuestro inconsciente. Y sucederá que un día, cuando ya no puedan penetrar más, llegaremos a nuestro límite de control y estos recuerdos volverán a la superficie. Nuestro dolor será entonces más difícil de curar. Al enfrentar estas heridas y sanarlas, toda la energía que sirvió para reprimir y ocultar nuestro dolor, finalmente se habrá liberado y podrá utilizarse para objetivos mucho más productivos, es decir, para crear nuestra vida tal como la deseamos y para ser por completo nosotros mismos. No olvides que todos estamos en este planeta para recordar quiénes somos. Todos somos Dios y necesitamos vivir experiencias en el plano terrestre. Por desgracia lo olvidamos en el camino, a lo largo de nuestras numerosas encarnaciones desde el principio de los tiempos. Para recordar quiénes somos debemos adquirir conciencia de lo que no somos. No somos nuestras heridas, por ejemplo. Cada vez que sufrimos creemos ser lo que no somos.
Cuando sufres culpabilidad porque has rechazado a alguien o has sido injusto, por ejemplo, crees ser rechazo o injusticia. No eres la experiencia, eres el Dios que vive una experiencia en un planeta material. Otro ejemplo, cuando tu cuerpo se enferma, no eres la enfermedad, sino una persona que vive la experiencia de un bloqueo de energía en una parte de su cuerpo, experiencia a la cual llamamos enfermedad. La vida es maravillosa y perfecta. La vida es una sucesión continua de procesos que nos conducen a nuestra sola razón de ser, que es recordar que somos Dios. Para concluir este libro, mencionaré los aspectos positivos, las fuerzas que tenemos y que se relacionan con los diferentes tipos de caracteres. Estas fuerzas siempre existen ocultas en cada uno de nosotros. Sin embargo, como lo mencioné, suelen ser ignoradas o mal utilizadas debido al lugar de importancia que atribuimos a nuestras máscaras, con la finalidad de evitar o sentir nuestras heridas. Una vez que las heridas sanan, es decir, cuando somos nosotros mismos, sin temores, tiende a emerger lo siguiente de ellas. Detrás del huidizo, herida de rechazo, se oculta una persona capaz de asumir muchas responsabilidades, dotada de la aptitud adecuada para trabajar. Además, es espabilada, con una enorme capacidad para crear, inventar e imaginar. Es particularmente apta para trabajar sola. Es eficaz y capaz de pensar en innumerables detalles. Es apta para actuar en la medida que se requiera en caso de urgencia. No tiene necesidad de otros a toda costa. Puede apartarse de los demás sin problemas y sentirse bien sola. Detrás del dependiente, herida de abandono, se oculta una persona hábil que sabe cómo satisfacer lo que requiere. Entre otras cosas, sabe lo que desea. Es tenaz y perseverante en sus exigencias. No vacila cuando tiene la determinación de obtener algo. Tiene don de comediante, sabe atraer la atención de los demás. Tiene un gozo natural, es jovial y sociable y refleja su alegría de vivir. Es capaz de ayudar a otros porque se interesa en ellos y sabe cómo se sienten. Tiene aptitud para utilizar sus dones psíquicos en el momento oportuno cuando ha dominado sus temores. A menudo posee talentos artísticos. Pese a que es sociable, tiene necesidad de momentos de soledad para volver a encontrar su camino. Detrás del masoquista, herida de humillación, se oculta una persona audaz, aventurera, con una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos. Entre otros, conoce sus necesidades y las respeta. Es sensible ante las necesidades de los demás y es capaz también de respetar la libertad de cada persona. Es buen mediador y conciliador, susceptible a ser objetivo. Es jovial, ama el placer y hace sentir a los demás cómodos. Es de naturaleza generosa, servicial y altruista. Posee talento de organizador, sabe reconocer sus talentos. Es sensual, sabe sentir placer en el amor. Tiene gran dignidad y manifiesta su orgullo. Detrás del controlador, herida de traición, se oculta generalmente una persona que tiene cualidades de dirigente. Por su fuerza, es hábil para brindar seguridad y protección. Tiene muchos talentos, es sociable y con buen sentido del humor. Posee la habilidad de hablar en público. Es apta para percibir y dar valor al talento de cada persona y los ayuda a adquirir más confianza en sí mismos. Es capaz de delegar, lo cual ayuda a otros a valorarse. Sabe de inmediato cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos reír. Es capaz de pasar muy rápido de una situación a otra y de manejar varias cosas al mismo tiempo. Toma decisiones sin vacilar. Encuentra lo que es necesario y se rodea de las personas que requiere para proceder a la acción. Es capaz de lograr grandes hazañas en diversos campos. Confía en el universo y en su fuerza interior. Es capaz de ceder por completo. Detrás del rígido, herida de injusticia, se oculta una persona creativa, con mucha energía, dotada de enorme capacidad de trabajo, la cual es ordenada y excelente para producir un trabajo que exige precisión. Es cuidadosa, muy dotada para ocuparse y vigilar detalles. Tiene la capacidad de simplificar y explicar con claridad para enseñar. Es muy sensible, sabe lo que sienten los demás sin perder de vista sus propios sentimientos. Sabe lo que debe saber en el momento oportuno. Encuentra a la persona precisa para realizar una tarea específica
y la palabra exacta y justa que decir. Es entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a otros para sentirse bien. Al igual que el huidizo, en caso de urgencia, sabe qué hacer y lo hace ella misma. Consigue enfrentar situaciones difíciles. Como habrás podido comprobar, algunas fuerzas existen en más de una herida, lo cual surte el efecto de centuplicar a las primeras para transformarlas en triunfos extraordinarios y así manifestar lo que deseas. Al reconocer a la persona única que eres, no puedes dejar de ser una fuente de inspiración que infunde energía. Repito que la creación de nuestras máscaras expresa la más grande traición de todas, la de olvidar que somos Dios. De ahí que la letra inicial de las 5 heridas pueda leerse como la palabra traji, que significa traicionado en castellano. Traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia. Concluyo este libro ofreciéndote unos versos del poeta sueco Hjalmar Söderberg. Todos deseamos ser amados, en su defecto, ser admirados, en su defecto, ser temidos, en su defecto, ser odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El alma se estremece ante la vida y busca el contacto sin importar a qué costo. Agradecimientos. Agradezco de todo corazón a las miles de personas con las que he trabajado desde hace varios años, sin las cuales mis investigaciones sobre las heridas y las máscaras habrían sido imposibles. Quiero hacer un reconocimiento especial a todos aquellos y aquellas que siguieron el curso de formación Técnicas Eficaces en Relación con la Ayuda, ya que gracias a su capacidad para salir adelante, el tema de este libro se enriqueció en gran medida. Deseo hacer una mención muy especial a los miembros que conforman el equipo Escucha a tu Cuerpo, que participaron en mis estudios y que aportaron varios elementos a este libro. Gracias a todos ustedes continúo manteniendo mi pasión por la búsqueda y elaboración de nuevos proyectos. Para finalizar, quiero expresar un amplio agradecimiento a quienes contribuyeron directamente a la redacción de este libro, comenzando por mi pareja, Jakes, cuya presencia facilitó las horas que dediqué a escribir. Enseguida a Mónica Bourvau-Cherd, Odette Pelletier, Micheline St-Jacques, Natalie Raymond y Michelle de Ruder, quienes realizaron un trabajo excelente de corrección del manuscrito, y por último a Claude Ogier y Elisa Palazzo por sus ilustraciones de la edición original.